Dicen que hay vuelos que nunca llegan a su destino y amores que se quedan esperándolos en la sala de embarque del alma. En 1999, un avión despegó de Madrid rumbo a Buenos Aires. En la lista de pasajeros había un nombre cualquiera para el mundo, pero para ella era el único que importaba. A veces, el tiempo no se lleva lo que creemos, solo lo esconde hasta que estemos listos para mirarlo de nuevo. Elena llegó al aeropuerto con el corazón acelerado y las manos frías. Era marzo de 1999 y el cielo sobre Madrid estaba cubierto por nubes bajas, de ese gris que presagia despedidas. Llevaba un abrigo beige y un vestido sencillo. En la mano, un billete arreglado de metro y el anillo de compromiso brillando tímidamente en su dedo. Javier ya la esperaba frente a la puerta de embarque internacional con su vieja cámara colgada al cuello. Sonreía como si nada malo pudiera pasar nunca. «Pensé que no llegarías», bromeó Bel, pero en sus ojos había una sombra de miedo casi imperceptible. Elena se acercó y apoyó la frente en su pecho por un segundo, buscando un refugio que ya estaba empezando a perder. «Y no me gusta la idea de que cruces un océano sin mí», susurró. Javier rió, esa risa cálida que ella conocía mejor que su propio reflejo. «Voy a trabajar, no a desaparecer», la dijo, sin saber cuán equivocadas serían esas palabras. Anunciaron el embarque del vuelo 327 hacia Buenos Aires. El altavoz escupió el número del vuelo con una frialdad mecánica. A cada pasajero lo llevaban por filas y a cada paso, Elena sentía que el piso bajo sus pies se volvió un poco más frágil. Cuando llegó el momento, Javier la miró con una seriedad nueva. «Si en algún momento tienes miedo», le dijo, colocando su mano sobre su pecho, «recuerda esto. Aquí siempre vas a estar tú. Y mientras esto data, yo voy a volver». Elena creía creerle. Lo besó despacio, como si pudiera guardar ese contacto en un frasco para abrirlo después. Él se alejó, entregó su tarjeta de embarque y desapareció en el túnel metálico. El cristal de la sala de espera reflejaba al avión esperando a la pista. Desde su asiento, Elena apoyó la mano sobre el vidrio frío. El aparato comenzó a moverse. El vuelo 327 despegó, cortando el cielo gris, y sin saberlo, Elena acababa de ver por última vez al hombre al que había prometido su futuro. Las primeras horas después del despegue pasaron con una lentitud insoportable. Elena regresó a su pequeño piso en Madrid, dejando el abrigo sobre el sofá y las llaves tiradas en la mesa. Encendió la radio y solo para escuchar voces que llenaran el silencio. Pero la noticia llegó antes del amanecer, como un golpe seco. Última hora. Se ha perdido el contacto con el vuelo 327. Elena se quedó inmóvil. El locutor siguió hablando de rutas, de radares, de protocolos de emergencia, pero ninguna palabra alcanzaba a perforar esa niebla que ahora le llenaba el pecho. Corrió a la televisión, encendió el canal de noticias. En pantalla aparecía un mapa del Atlántico, un trazo rojo que se detenía en un punto vacío. No había imágenes, solo ausencia. Tomás fue el primero en llegar a su puerta. No dijo hola, no dijo nada. La abrazó tan fuerte que casi la rompe. «No saques conclusiones», dijo, aunque sus ojos ya las habían sacado todas. Elena no lloró. No podía. Era como si el cuerpo aún estuviera esperando que alguien dijera: «Error técnico, el avión ya aterrizó». Pero ese milagro no llegó. Horas después, el ministerio confirmó lo que nadie quería escuchar. No hay señales del aparato. Se teme lo peor. Elena bajó la mirada hacia sus manos. El anillo brillaba, imperturbable, como si no supiera que el mundo acababa de venirse abajo. La mañana siguiente, el aeropuerto estaba rodeado de cámaras.
periodistas y familias que buscaban respuestas que nadie tenía. Elena llegó temblando, no por el frío, sino porque cada paso hacia la terminal le recordaba el último beso de Javier. En la sala de información, una pantalla mostraba una lista en construcción. Pasajeros confirmados del vuelo 327. Los nombres iban apareciendo uno tras otro, como golpes que caían lentamente. Tomás se colocó a su lado, rígido, demasiado rígido. Elena, tal vez no debas mirar, susurró, pero ya era tarde. De pronto apareció Ruiz Herrera, Javier, asiento 14A. Fue como si alguien apagara todo el sonido del mundo. Elena no escuchó el llanto alrededor, ni los clics de las cámaras. Solo veía esas letras, ese nombre que ella había escrito 1000 veces en servilletas, en cartas, en sueños. Yo también lo vi en la revista oficial, dijo Tomás, evitando su mirada. Había algo extraño en su voz, como si la frase hubiera sido ensayada. Elena no se dio cuenta en ese instante. Su mente estaba perdida en un único pensamiento. Su nombre está ahí. Entonces ya no hay duda. Las horas siguientes pasaron como un desfile borroso. Funcionarios hablando de corrientes oceánicas y equipos de rescate. Probabilidades mínimas. Y en algún punto, alguien dijo 3 palabras que jamás olvidaría. No hay sobrevivientes. Elena sintió que sus piernas cedían. Tomás la sostuvo antes de que cayera, pero su abrazo ya no era refugio. Era una sombra. Y ella, sin saberlo, acaba de creer en la primera mentira, que la perseguiría 12 años. Pasaron los años con una lentitud casi cruel. Para otros, 12 años podían ser una vida entera. Para Elena, fueron una misma mañana repetida 1000 veces. Cada aniversario del accidente, al amanecer, tomaba el tren hacia Sanlúcar de Barrameda. Allí, frente al mar que nunca devolvió nada, dejaba una flor blanca en la arena. No había nombre, ni lápida, ni fecha, solo una ofrenda para un ausente. Con el tiempo, aprendió a caminar sin prisa, a hablar menos, a escuchar más. Era como si viviera entre 2 mundos, el real, donde los aviones despegan y aterrizan sin drama, y el otro, donde un solo vuelo, el 327, seguía suspendido en el aire, sin llegar jamás. En 2006 decidió trabajar en el aeropuerto, no por casualidad. Esos pasillos, ese olor a café y queroseno, el rumor constante de ruedas de maletas, todo le recordaba la última vez que lo vio. Si vuelvo a los lugares donde estuvimos, pensaba, quizás deje de doler, pero no dejó. A veces se detenía frente a una ventana y seguía con la mirada a un avión que despegaba, imaginando, solo por un segundo, que él estaba allí, dentro, todavía volviendo. Nadie cedía de su pequeño ritual. En la taquilla donde guardaba su abrigo, siempre llevaba una foto de Javier doblada entre 2 papeles. Estaba gastada, como los recuerdos que rehuyen desaparecer. A veces la tocaba antes de empezar su turno, no para llorar, para no olvidar. Con los años, Elena se volvió parte del paisaje de Barajas. Caminaba por los pasillos como un fantasma amable, siempre presente, siempre silenciosa. Tenía una forma peculiar de observar a los pasajeros. No los miraba como nombres en un billete, sino como historias incompletas. Cada rostro que pasaba frente a ella podía haber sido él. A veces, cuando un hombre bajaba del avión con una cámara al cuello, su corazón de Elena se detenía un segundo
para luego seguir golpeando, obediente, al descubrir que era solo otro desconocido. Sus compañeros me respetaban. Decían que era eficiente, tranquila, imposible de alterar. No sabían que su calma era una estrategia. Si no dejaba entrar el caos, tampoco entraría el dolor. Tomás aparecía de vez en cuando. Ya no era el muchacho que la abrazó el día del accidente. Había cambiado, como cambian los que guardan secretos por demasiado tiempo. Le llevaba café, se interesaba por su rutina, pero cada palabra sonaba demasiado correcta, demasiado meditada. ¿Sigues sin descansar?, preguntaba. Elena sonreía sin mostrar dientes. Duermo lo necesario. Era mentira. Ella lo sabía. Tomás también. A veces él la observaba con una especie de nostalgia oscura, como quien recuerda algo que nunca debió pasar. Pero Elena ya no lo analizaba. No tenía fuerzas para descifrar más pérdidas. Lo único real era su trabajo: sellar pasaportes, orientar turistas, escuchar acentos del mundo entero y, en silencio, seguir esperando algo que no tenía nombre. En su apartamento, la vida de Elena era un ritual de silencios calculados. Cada mañana preparaba café para uno, aunque la cafetera todavía seguía haciendo la cantidad para dos. Una costumbre que nunca corrigió. La mesa del comedor tenía 2 sillas, una para ella, la otra intacta, como si en cualquier momento alguien fuese a ocuparla. Era un gesto pequeño, casi invisible para cualquiera, pero para Elena era la última frontera que no podía cruzar. Quitar esas sillas sería aceptar lo irreversible, y ella aún no podía hacerlo. Los cumpleaños eran los días más difíciles. Encendía una sola vela, la apoyaba en una pequeña tarta y la miraba brillar un par de minutos. Nunca pedía un deseo. ¿Para qué hacerlo si el único deseo que tenía no podía formularse sin romperse por dentro? A veces, cuando volvía del trabajo, dejaba las llaves sobre la mesa y se quedaba inmóvil un instante, escuchando algo que ya no existía. Pasos, risas, el clic de una cámara. Otras veces hablaba en voz baja, casi sin darse cuenta. Hoy llovió, susurraba para nadie. Llegó un vuelo de Buenos Aires y pensé en ti. Pero Lecumú respondían, y en su interior comenzaba a formarse una verdad incómoda. Quizá no esperaba un regreso, sino un permiso para seguir viviendo. Sin embargo, cada noche, antes de apagar la luz, miraba la silla vacía, y esa silla respondía en silencio: todavía no. Era una mañana cualquiera de 2010 en Barajas. El vuelo procedente de Buenos Aires acababa de aterrizar y los pasajeros avanzaban en fila hacia el control de pasaportes. Elena llevaba horas trabajando, con ese cansancio que no viene del cuerpo, sino de los recuerdos. Sellaba documentos con movimientos automáticos, casi mecánicos, hasta que un pasaporte cayó frente a ella. Un nombre, no uno cualquiera, uno que llevaba 12 años repitiéndose en su mente como un eco: Javier Ruiz. Elena sintió un calor súbito en la nuca. Parpadeó 2 veces, creyendo que era una coincidencia cruel o una broma del destino. Pero cuando levantó la vista, el mundo se detuvo. Ahí estaba él, o alguien con su rostro. Un rostro que ella conocía mejor que el suyo propio. El mismo ángulo de la mandíbula, el mismo lunar junto a la ceja, el mismo gesto al respirar.
Pero sus ojos no la reconocieron. Ni un destello, ni una grieta en la memoria, nada. ¿Algún problema?, preguntó el hombre, con un acento que mezclaba español y algo más, quizás argentino. Elena abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Solo pudo devolverle el pasaporte con manos que ya no le obedecían. El sello cayó torcido sobre la página, como si la verdad misma hubiera perdido estabilidad. Él tomó el documento, le dedicó una sonrisa educada, distante, y siguió caminando. Cada paso que él daba alejándose era para ella un latido que se desacomodaba. Cuando desapareció entre la multitud, Elena quedó mirando el vacío. No era un fantasma, no era un sueño, era él, y sin embargo no la reconocía. Diana tardó unos segundos en reaccionar. Cuando por fin logró respirar hondo, levantó la vista buscando su silueta entre la multitud. El hall de llegadas estaba saturado de voces, maletas chocando y anuncios por megafonía. Pero ella solo escuchaba un pensamiento. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Se levantó de su asiento casi de golpe. Caminó deprisa, esquivando pasajeros, empujando sin darse cuenta una maleta que cayó de lado. ¡Disculpe!, le gritó alguien, pero su mente estaba lejos de ahí. Lo vio a unos metros, la misma espalda, el mismo modo de caminar, como si nunca tuviera prisa. Por un instante creí alcanzarlo. ¡Javier!, susurró sin voz. Él no se giró. Un grupo de turistas pasó entre ellos, arrastrando ruedas, risas, cámaras. Cuando la multitud se dispersó, él ya no estaba. Elena giró sobre sí misma, buscando, casi desesperada. Su respiración se cortaba en impulsos. «Estoy soñando, ¿verdad?», pensó. La lógica le decía que imposible, que los muertos no caminan por barajas, que el pasado no regresa en un vuelo comercial martes cualquiera. Y sin embargo, su corazón gritaba otra cosa. «Si lo vuelves a ver, pregúntale quién es. No huyas esta vez». Pero el aeropuerto volvió a tragárselo todo. Solo quedó el eco de pasos lejanos y una certeza insoportable. No había imaginado ese rostro. Lo había visto, probablemente por segunda vez en su vida. Elena regresó al puesto de control, intentando parecer serena, pero su respiración seguía temblando. Su compañera Marta, que llevaba años observándola sin comprender del todo su mundo interior, fruncía el ceño al verla llegar tan pálida. «¿Estás bien?», preguntó. Elena abrió la boca, dudó y terminó diciendo lo primero que pudo articular. El pasajero de la camana, el del acento de argentino, ¿lo conoces?». Marta revisó rápidamente la pantalla donde aparecían los últimos pasaportes escaneados. «¿Este?», señaló la foto del hombre. Elena sintió un vértigo silencioso. «Sí, él». Marta se cruzó de brazos. «Viene seguido últimamente, siempre de Buenos Aires. Parece un tipo amable, pero un poco extraño, la verdad». «¿Extraño cómo?». Marta bajó una voz, como si fuera un secreto que no debía gritarse en un aeropuerto. Una vez se quedó parado varios minutos frente al mapa de vuelos, como si buscara algo o alguien, y me dijo que a veces no recuerda bien ciertas cosas. Elena sintió que el suelo se le desplazaba bajo los pies. «¿No recuerda?», preguntó con un hilo de voz. «Sí, como lagunas, como si hubiera tenido un accidente o algo así», dijo Marta, sin darle mayor importancia. «Pero está sano, habla normal, solo parece perdido, muy perdido». Elena
apartó la mirada de la pantalla, incapaz de sostener el rostro que la perseguía desde 1999. ¿Y si era él? ¿Y si no la recordaba porque su memoria quedó enterrada en algún rincón del océano, junto al avión que nunca regresó? Marta la observó un momento. ¿Por qué te interesa tanto? Elena tragó salida. Su respuesta fue casi un susurro. Porque creo que lo he visto antes. Marta sonrió sin entender nada. Bueno, si tanto te intriga, suele volver cada 2 o 3 semanas. No será difícil encontrarlo. Para Elena, esas palabras fueron como un trueno suave. No era un adiós, era un aviso, una segunda oportunidad envuelta en un misterio. Esa noche, Elena no pudo dormir. Recorrió su apartamento como un alma inquieta, sosteniendo la vieja foto de Javier entre los dedos. Había algo que no encajaba. El hombre del aeropuerto tenía su rostro, su forma de caminar, pero no su memoria. A la mañana siguiente, abrió una caja que no tocaba desde hacía años. Dentro había recortes de periódico del accidente, la lista original de pasajeros y una nota escrita por Tomás que decía: "No busques más". Al comparar las listas, algo llamó su atención. La firma del funcionario que confirmó la identidad de Javier era la misma que aparecía en una corrección posteriores. Un detalle mínimo, pero es suficiente para que la duda se transformara en certeza. Alguien había modificado algo, y ese alguien no era un desconocido. Era una sombra demasiado familiar. 2 días después, Elena viajó a Cádiz para revisar los archivos del accidente, en la pequeña oficina marítima donde guardaban restos recuperados del océano. El lugar olía a sal, a metal viejo y a papeles olvidados. Un funcionario, cansado de años de trámites, le entregó una caja etiquetada como Vuelo 327, efectos personales. Dentro había objetos corridos por el agua, relojes detenidos, pulseras rotas, fotografías que ya no mostraban rostros. Pero uno de los sobres llamó su atención. Identificación provisional, sobre 14A. El asiento de Javier. Dentro no había un documento, solo una pulsera hospitalaria argentina, con un nombre tachado y otro escrito encima. El primero era ilegible, el segundo decía H. Blancos, casos en datos. Elena sintió el escalofrío. Si Javier había sido confundido con otro, sí lo habían encontrado vivo, sin memoria. La pregunta ya no era ¿dónde estuvo él?, sino ¿quién decidió cambiar su nombre? Y en ese instante, como un reflejo oscuro, la imagen de Tomás apareció en su mente. Con la pulsera hospitalaria todavía en su bolsillo, Elena regresó a Madrid y solicitó acceso al informe marítimo completo del accidente. No era sencillo. Necesitó horas y una excusa convincente, pero finalmente un empleado joven, movido por compasión, le permitió revisar una copia antigua del archivo. En la última página, en letras pequeñas, había una anotación. Un cuerpo fue encontrado sin identificación clara. Trasladado a hospital provincial. Estado crítico. Notificado como pasajero presunto. Y al lado, un detalle que hizo temblar a Elena. Comparar con asiento 14A. El mismo número. El asiento de Javier. La sangre le vibró en los oídos. Si Javier había sido rescatado, aunque en estado crítico, ¿por qué nunca se informó oficialmente? ¿Por qué su nombre fue tachado y reemplazado por otro? Esa misma tarde, incapaz de contener más la necesidad de respuestas, Elena llamó a Tomás. Él apareció en la cafetería del barrio donde solían verse. Se sentó frente a ella como si nada hubiera ocurrido. Tenemos que hablar,
dijo Elena con una firmeza que sorprendido incluso a su propia voz. Tomás la miró un momento, apartando la taza como quien se prepara para una confesión incómoda. Elena, hay cosas que hice para protegerte. ¿Protegerme de qué? De la esperanza, respondió él, bajando la mirada, y Elena sintió que aquello no era una respuesta, sino el comienzo de una confesión. Tomás sostuvo la mirada de Elena solo unos segundos. Luego la apartó. Le temblaban las manos por primera vez. No quería que desaparecieras, dijo finalmente. Cuando el vuelo desapareció, cuando se anunciaron los primeros hallazgos, te destrozaste. Yo pensé que si hubiera sabido que había sobrevivido, que estaba en el hospital, ¿no lo habrías podido soportar? Elena sintió que el aire se espesaba. ¿Sobrevivió?, preguntó en un susurro, como si la voz proviniera de otra persona. Tomás cerró los ojos un instante. Sí. Encontraron a un hombre en la orilla. Estaba gravemente herido. No recuerda nada. Lo llevaron a un hospital provincial y alguien decidió darle un nombre provisional. Ese nombre. Elena comprendió. H. Blancos. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. La voz de Tomás se quebró. Porque en aquel entonces nada era seguro. Nadie estaba seguro de que el hombre fuera Javier. Su rostro era irreconocible. No recordaba nada. Y tú ya estabas en una mala situación. En ese momento, la ira dentro de Elena se elevó como una sola línea. Plana, afilada, fría. ¿Cuándo empezaste a tomar estas decisiones por mí?, preguntó. Tomás no respondió. Apretó la mandíbula. ¿Y luego qué pasó?, insistió Elena. Tomás desvió la mirada. La persona que alteró los registros del hospital fue alguien, no un desconocido. El corazón de Elena se detuvo por un instante. ¿Quién?, Tomás inclinó la cabeza. Yo no lo hice, Elena, pero soy quien lo hizo. Y decirlo no es fácil. Era la calma antes de la tormenta. Elena lo sintió. En los ojos de Tomás se reflejaba el peso de la culpa que había cargado durante años. En la verdad que, según él, la puerta que se había abierto haría añicos la sombra de los años. Tomás respiró hondo. El silencio en la cafetería era tan denso que parecía llegar hasta las paredes. Finalmente, levantó la vista. Quien quiera que haya cambiado el nombre, fue tu madre. La frase resonó entre ellos como cristales rotos. Elena tardó unos segundos en reaccionar. Mi madre, repitió, como si la palabra no perteneciera a su idioma. Tomás asintió, derrotado. La llamada del hospital llegó antes que la de nadie. Le dijeron que habían encontrado a un hombre gravemente herido, un hombre con amnesia. Y Elena estaba asustada. Pensó que si lo supieras, si fueras a verlo, aunque fuera irreconocible, te aferrarías a él. Después de todo, pensó que no habría podido soportarlo si no fuera por él. Elena sintió que el suelo se agrietaba bajo sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué cambió su identidad?
A Tomás se le llenaron los ojos de lágrimas. Para darte tiempo, para evitar que sufrieras, para evitar darte esperanza, para confirmar tu nombre, te lo diré. Confirma, por favor. El expediente quedó así, con otros nombres. Elena se llevó la mano a la boca, conteniendo la respiración. El dolor que había cargado durante 12 años, tal vez la había gastado frente a la puerta equivocada. «Podrías habérmelo dicho», dijo con la voz quebrada. «A eso me refiero», Tomás dijo. «Y tu madre lo sabía muy bien». Elena cerró los ojos. Una cruda verdad resonó en su interior. Quienes hicieron esto no lo hicieron para protegerme, sino para alejarme. Lentamente abrió los ojos. Ahora estaba decidida. «Dime el nombre del hospital donde está Javier». Tomás alzó la vista, permaneció silenciosa ante su determinación. «Dímelos, Tomás, o me lo dices ahora, lo encontraré». Tomás finalmente susurró: «Hospital Provincial de Santa Lucía, en Argentina». El corazón de Elena se aferró a una sola frase: «Está vivo y yo voy a encontrarlo». 2 días después, Elena llegó a Barajas con una maleta pequeña y un billete a Buenos Aires. Ahora todo tenía un propósito. Pasó por la terminal como quien atraviesa un sueño que por fin empieza a romperse. La pantalla marcaba: vuelo 118, embarque en 20 minutos. Se acercó a la puerta de embarque. Su corazón estaba firme por primera vez en 12 años. Pero entonces escuchó una voz. «Disculpa, ¿esta fila es para el vuelo de Madrid?» Elena giró y allí estaba él, con la misma mochila, la misma postura y los mismos ojos que alguna vez supieron mirarla como si el mundo fuera sencillo. Él frunció el ceño un instante, como si algo en ella encendiera una chispa muy tenue, demasiado pequeña para nombrarla. «Perdón, creo que te confundí con alguien», dijo Javier, llevándose la mano a la cabeza como quien intenta atrapar un recuerdo fugitivo. Elena y el tiempo se miraron de frente. Ella tragó saliva. No hay problema», respondió con una calma que solo nace del torbellino interno. Javier inclinó la cabeza. «¿Los hemos visto antes?» Elena sintió un aire dulce y cruel. Cada tonido de su alma gritaba: «Sí, durante toda una vida». En voz baja respondió: «Puede ser. El aeropuerto guarda muchas casas». Él sonrió débilmente, como si sus recuerdos quisieran despertar, pero aún dormieran bajo una capa fría de años perdidos. «Pues, suerte con tu vuelo», dijo, alejándose. Elena Lumero camina. Cada paso un eco del hombre al que amó. Y justo antes de largarse entre los pasajeros, Javier se volvió levemente. La miró un segundo más. No reconocimiento, no memoria, pero algo, un hilo, una intuición, un latido antiguo. Elena cerró los ojos. Más reconocerá cuando su alma llegue antes que su memoria. Y tomando una bocanada de aire decidida, amenazó hacia la tierra. Eran momentos de regreso. Buenos Aires la recibió con un cielo frío y un silencio distinto al de Madrid. Elena tomó un taxi hacia el Hospital Provincial de Santa Lucía. Cada kilómetro era un golpe en el pecho. Cada semáforo una pregunta sin respuesta. En la recepción mostró la pulsera hospitalaria. La enfermera la miró con asombro. «Este caso es antiguo, muy antiguo, pero sí, aún está aquí». Elena sintió las piernas aflojarse. La condujeron por un pasillo luminoso, donde el eco de los pasos parecía marcar un ritmo nuevo, como si la vida estuviera afinándose antes del reencuentro. Al llegar a la habitación, la enfermera susurró: «No recuerda nada de antes del accidente, pero es un hombre bueno, muy bueno».
Elena respiró hondo y entró. Javier estaba sentado junto a la ventana, mirando los árboles que se mecían con el viento. Tenía más líneas del rostro, el cabello un poco más oscuro, pero era él. Era el hombre que había amado en 1999 y el que llevaba 12 años llorando. Elena avanzó un paso y otro. Javier giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron y el mundo se detuvo. «Hola», dijo él, sin certeza, pero con una suavidad que hizo temblar el aire. Elena sonrió, con lágrimas brillando sin caer. «Hola, Javier». Él parpadeó. Toca su pecho como si algo despertara allí. «¿Nos conocemos?» Elena yaklaştı. «İveşçe». Tu corazón me conocía, incluso cuando tu memoria no podía. A Javier se le llenaron los ojos de lágrimas. Sus dedos temblorosos se acercaron a su rostro. Justo cuando estaba a punto de tocarla, se detuvo. No sé por qué, pero sentir esto es como volver a casa. La primera lágrima rodó por la mejilla de Elena. ¿Es porque lo es? Javier se enderezó y la voz quebrada le recordó el comienzo de un recuerdo. Yo dejé una cara en sueños, siempre la misma, pero nunca podía alcanzarla. Elena susurró. Fui yo. Javier jadeó. Un nudo en su interior pareció deshacerse. En ese instante, el recuerdo quizá no se había aclarado del todo, pero su alma la reconoció. Y ese reconocimiento era más fuerte que el pasado mismo. Javier le tendió la mano. Si te tengo delante ahora, no quiero perderte otra vez. Elena no cogió la mano. Entonces no me sueltes. Los dos quedaron frente a la ventana. Fuera un avión despegaba, cortando el cielo como en 1999. Pero esta vez ninguno estaba despidiéndose. El pasado ya no lo retenía. No importaba cuánto recordara Javier o cuánto faltara por ser. Estaban ahí, juntos, en el único momento que siempre había importado, en la hora.